Buenas noches, mi nombre es Eric Gabriel Andrade Flores y estudio en la Universidad Autónoma del Carmen, en la Ingeniería de Mecánica. A continuación les presentaré el siguiente tema: patrones de medición en la materia de metrología. Patrones de medición. Un patrón de medición es una representación física de una unidad de medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. Por ejemplo, patrones acantos, bloques, patrón, barras de extremo, etc. Se realiza por interferometría o por comparación mecánica, dependiendo de su grado de calidad. Patrones a trazos, reglas a trazos codificadas, etc. Los métodos usados pueden ser interferométricos, con ayuda de los métodos ópticos para el enlace de los trazos. Bloques padrón son patrones materializados en longitud en forma de paralelepípedo rectangular cuyas caras opuestas, denominadas caras de medida, poseen una calidad superficial tal que tienen la propiedad de adherirse a otras caras de la misma calidad superficial, sean estas de otros bloques o de bases de apoyo como las utilizadas en su medición interferométrica. Bloques patrón escalonado consiste en un soporte rígido en cuyo eje de simetría van localizados una serie de bloques patrón. Estos bloques de acero, carburo, de tungsteno o cerámica tienen comúnmente longitudes individuales de 10 milímetros y separación variables entre caras adyacentes. Barras de extremo. Se trata de cilindros de acero duro y estabilizado, con extremos esféricos de diámetro igual a la longitud de la barra, o bien de extremos planos y de longitud variable. La forma primera es de mejor calidad metrológica. Patrones de diámetro inferior. Se trata de patrones materializados de acero muy duro, estabilizado, compuesto de un hueco cilíndrico perfectamente rectificado y acabado. Sobre cada patrón viene grabado la cota nominal, delimitándose mediante dos trazos paralelos sobre una de las caras. La zona en que esta está acotada es válida a media altura del cilindro. Patrones de diámetro exterior o tapones. Se trata de elementos de control de diámetro interiores, como prácticamente todos los calibres. Se fabrican de metal duro, tratado y estabilizado. Estos pueden ser calibres simples, portando una única zona calibrada, materializando la cota nominal, y de calibres de límites utilizados para verificar las cotas máximas o mínimas. Bloques patrón angulares. Son similares a las longitudinales, pero en vez de materializar longitudes, materializan ángulos entre sus caras de medida. Poseen la propiedad de adherencia de sus caras, posibilitando la formación de valores angulares determinados mediante medición de varios de ellos. Estos fueron algunos ejemplos de tipos de patrones. Patrones metrológicos. En la metrología existen distintos tipos de patrones, también llamados estándares. Los patrones son especificaciones ampliamente aceptadas y también son vistos como patrones de medida. Comprenden las normas de medición, que puede ser una medida física. El instrumento de medición, un material de referencia o sistema de medición destinado a definir,
realizar, conservar o reproducir una unidad o una o más valores de una cantidad para servir como una referencia. Un ejemplo de esto es la unidad de masa. La cantidad se le da de su forma física por una pieza cilíndrica de metal de 1 kilogramo, lo que representa el estándar internacional, y los bloques patrón representan ciertos valores de longitud de la cantidad. Estos estándares son normas y tienen una jerarquía, y las hay de muchos caracteres, nacionales, internacionales, de trabajo, etc. Entre ellos destacan los patrones primarios, secundarios y de referencia, pues de ellos se derivan los demás. Por ejemplo, una norma nacional de medición es un estándar, a menudo con un patrón primario reconocido por la legislación nacional para prestar servicio en un país como la base para asignar valores a otros estándares de la cantidad en cuestión, con el tiempo, la masa, la longitud, etc. En cada país existe una cuestión de los patrones nacionales de medición. Por ejemplo, Estados Unidos es el NIST y en los Países Bajos es el INM. Patrones primarios. Según la BIPM, los patrones primarios son una norma que ha sido designada o ampliamente reconocida por tener las más altas calidades metodológicas y cuyo valor es aceptado sin referencia a otras normas de la misma cantidad. Un ejemplo citado por la organización son las dispositivas Josephson para la realización de medición de voltaje, los láseres estabilizados usados en combinación con interferómetros para la realización de la cantidad de longitud. Patrones secundarios. La definición de la misma organización indica que un patrón secundario es una norma cuyo valor es asignado por la comparación de un patrón primario de la misma cantidad. Se suele utilizar un patrón primario para calibrar los patrones secundarios. Son usados, por ejemplo, como referencia en la calibración de patrones de trabajo, en la calibración de equipo, pues aseguran que las mediciones se llevan a cabo correctamente, es decir, son estándares de verificación. Patrones de referencia. Es una norma general que tiene la más alta calidad metodológica disponible en un lugar u organización determinados que hacen dichas mediciones. Su uso se hace, por ejemplo, en laboratorios de calibración que suelen mantener estándares de referencia para la calibración de sus patrones de trabajo. El siguiente tema es patrones para masa, longitud y volumen. Para masa, está estandarizada mundialmente a través del kilogramo, unidad de masa en el Sistema Internacional SI. Se define a través de un artefacto conocido como el Prototipo Internacional del Kilogramo, IPK, con las siguientes características. Su forma es un cilindro con diámetro y altura de aproximadamente 39 milímetros. Se hace de una aleación de 90% de platino y 10% de iridio. Este prototipo se ha conservado en el BIPM, Oficina Internacional de Peso y Medidas en París, desde 1889, inicialmente con 2 copias oficiales, aunque con el paso del tiempo se han añadido unas más. La unidad de masa se distribuye en todo el mundo por las comparaciones con IPK de forma indirecta a través de un sistema jerárquico. El primer paso de estas comparaciones es normalmente con un subconjunto de las copias oficiales del IPK, seguido de las calibraciones de los ejemplares conocidos como los prototipos nacionales, que son las normas nacionales primarias. Históricamente el IPK se ha comparado con unas copias oficiales de intervalos de unos 40 años. Longitud. La definición de
1889 del metro, basado en el prototipo internacional de platino iridio, fue reemplazado en 1960, utilizando una definición basada en la longitud de onda del Krypton 86 de radiación. Este cambio se adoptó con el fin de mejorar la precisión de la medida. La realización se consigue utilizando un interferómetro o un microscopio móvil para medir la diferencia de alcance óptico con las franjas se contaron. A su vez, este fue sustituido en 1983, donde se especifica la definición actual. Como sigue, el metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299.792.458 de un segundo. De ello se deduce que la velocidad de la luz es el vacío es exactamente de 299.792.458 metros por segundo. El prototipo internacional original del metro todavía se mantiene en el BIPN bajo las condiciones específicas de 1869. La medición de la longitud era una función básica en el metro desde su fundación. De hecho, el metro prototipo internacional de 1889 era una copia de los archivos de metro de 1799, que fue establecida durante las mediciones famosas del meridiano terrestre Dunkerque y Barcelona. En muchos aspectos, es sorprendente que una pieza aparentemente simple de metal seguía siendo adecuada para una norma internacional de medición hasta 1960. Esto fue a pesar del desarrollo de fuentes de luz espectróficas, nuestra comprensión de la estructura atómicas y del avance de la interferometría como técnica de medición de la distancia. La razón es quizás asociada a dos cosas. Primero, la excelencia de los microscopios ópticos comparadores que fueron utilizados ampliamente en metrología dimensional. En segundo lugar, las fuentes adecuadas de luz de estrecho ancho de línea eran de baja potencia y su longitud de coherencia. La distancia sobre la medición de la distancia precisa se podría hacer por interferometría. Era todavía muy inferior a un metro. Solo en 1960 fue la barra de metal sustituye por una definición del medidor basado en un cierto número de longitudes de onda de la luz. Esto fue después de años de investigación para establecer al metro, inicialmente en términos de la línea roja del cadmio, por gigantes de la óptica como de Michelson, que trabajó en el BIPM, donde construyó una de sus famosas interferómetros. Posteriormente, algunos de los mejores investigadores nacionales del laboratorio trabajaron durante muchos años para identificar el Krypton como la mejor opción para un medidor de potencia. La definición del metro basada en un cierto número de longitudes de onda de la luz emitida desde la transmisión específica en un solo isótopo de Krypton bajo condiciones controladas duró hasta 1983. La lámpara de Krypton era un aparato difícil de operar y la operación necesaria una cuidadosa y minuciosa para llevar a cabo con su mejor momento. Un logro notable para la metrología clásica. Por una curiosa coincidencia, la definición de Krypton se aprobó en la vuelta de la época en que las tecnologías ópticas fueron revolucionadas por el desarrollo del láser. El potencial de metrología del láser fue reconocido de inmediato y considerables recursos fueron dedicados a los primeros estudios sobre técnicas de estabilización de